Bueno, pues arrancan nuestras conversaciones sobre seguridad en nuestro espacio Seguro Panda con nuestro experto en la materia, con Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, al que siempre es un gusto saludar, sobre todo para que nos diga cómo está marchando este 2026, que ha empezado muy fuerte en materia de incidentes de ciberseguridad. Nuestras conversaciones, como siempre, con Hervé, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Hervé? Hola, muy buenas. Pues todo muy bien por aquí. Encantado de saludarte y entiendo que como tú bastante sorprendido por cómo ha arrancado este 2026. Sabíamos que los incidentes ni mucho menos iban a parar por año nuevo, pero los que hemos vivido en los primeros compases del año han sido bastante fuertes. Yo no sé, Hervé, si esto nos da una tónica de cómo va a ir este año en materia de ciberseguridad y cuáles son las amenazas que más vamos a ver, si podemos ya empezar a definir una pauta sobre cómo se va a comportar este 2026. Sí, como bien dices, el año ha empezado muy fuerte. Hay unos patrones que están ya muy definidos dentro del panorama actual. Pues, por ejemplo, vemos que los ataques son menos visibles, pero mucho más inteligentes. En 2026 vamos a ver una combinación de automatizaciones, de inteligencia artificial, ataques dirigidos, que cambia completamente las reglas del juego. Evidentemente, que no se nos olvide que el ransomware sigue siendo una de las grandes amenazas, pero ya no es solo cifrar datos. Ahora hablamos también de extorsión, triple extorsión, robo de información, chantaje reputacional, y paralización de servicios críticos. Por otro lado, crecen los ataques a la cadena de suministro. Ya hemos visto muchos estas semanas. Los ciberdelincuentes ya no atacan directamente a las grandes empresas o grandes corporaciones, atacan indirectamente, evidentemente, a esas empresas a través de sus proveedores, normalmente más pequeños, menos preparados y, evidentemente, a nivel de protección es un gran problema. El ciberdelincuente se ha dado cuenta enseguida de que la cadena de suministro es una ventaja diferencial para poder atacar al grande. Y evidentemente estamos viendo que el fraude digital está creciendo muchísimo, deepfake, suplantación de identidad, phishing hiperpersonalizado, y estafas con datos sintéticos. Vamos, que estamos viendo que los próximos meses vienen de una forma muy interesante, no necesariamente más ataques, pero mejores ataques, mucho mejor diseñados, más silenciosos, y mucho más difíciles de detectar. Fíjate, es un escenario en el que yo estoy seguro, y lo hemos comentado en numerosos programas, Hervé, que esa perfección o ese perfeccionamiento de los ataques, pues en parte se ha conseguido por el impacto de la inteligencia artificial. Si nos despedíamos en 2025 hablando de inteligencia artificial, nos debemos también comenzar el año, o por lo menos ponerlo como prioritario, la aplicación de la IA tanto en los procesos de defensa como en los procesos de comprensión de los ataques. Y además que la IA, lo que estamos viendo en todos los sentidos, ya no solo en materia de ciberseguridad, es que la IA está evolucionando a cada paso y por tanto en materia de seguridad también. Ahora mismo, ¿cómo están usando los ciberdelincuentes la inteligencia artificial y cómo le están usando las empresas para poder defenderse? A ver, estamos viendo que la IA pues, ha reducido drásticamente la barrera de entrada del cibercriminal. Entonces, estamos viendo que las empresas utilizan la IA para automatizar procesos, aprender y adaptarse en tiempo real. Para los ciberdelincuentes significa más velocidad, mejor precisión, y para las organizaciones, mejor capacidad de detección y respuesta. Uh, Básicamente, ¿cómo usan la IA los ciberdelincuentes? Pues fundamentalmente están creando campañas de phishing que son casi perfectas. Muchísimo mejores que muchas campañas de marketing de muchas empresas. No vemos errores lingüísticos, personalizan cada ataque son capaces de hacer ataques súper personalizados, automatización de los ataques, escanear vulnerabilidades en miles de sistemas en un segundo. Son muy rápidos y les da un plus de velocidad. Evidentemente, son capaces de generar información, y da igual que sea deepfake de voz, vídeo, suplantar directivos, suplantar gerentes, suplantar padres, suplantar hijos, o empleados. Y estamos viendo también que hay muchísimo malware polimórfico
que cambia constantemente para evitar los sistemas de detección. Y hay muchísima mutación del malware, lo cual pues complica también todo lo que es la protección o todo lo que es la seguridad. Mm. Oye, Hervé, obviamente lo que estamos hablando es de una carrera por la innovación, la que están utilizando los ciberdelincuentes y la que estáis utilizando los profesionales de la seguridad, ¿no? En este sentido, y ya mirando un poco al propio desarrollo innovador de Panda, ¿en qué se está trabajando? Porque muchas veces, claro, oímos, como nos estás contando, que los delincuentes están perfeccionando tanto el uso de la IA que ya es imposible detectar la realidad o la irrealidad, ¿no? De lo que nos ofrecen, por ejemplo, en un phishing, ¿no? En una estafa del CEO a través del phishing, ¿no? Pero las empresas, por ejemplo, Panda, ¿cómo está investigando, cómo está innovando, pues para tratar de estar a la misma altura y a la misma capacidad de defensa de acuerdo a la evolución que tienen los ciberdelincuentes en materia de amenazas? Es muy difícil en muy poco tiempo hablar de la innovación y de cuál es nuestra innovación en temas de ciberseguridad, pero fundamentalmente ah, inteligencia artificial, machine learning para detección proactiva, análisis predictivo, automatización de respuestas, aislamos automáticamente dispositivos infectados, procesos que no son confiables, somos capaces de bloquear comunicaciones a través de servidores maliciosos, por ejemplo. Esa es la primera gran área. La segunda, Mm, pues todo lo que tiene que ver con la protección avanzada contra el ransom y ataques a la cadena de suministro. Evidentemente tenemos técnicas anti-ransomware cada día más numerosas, cada día más eficientes y eficaces. Pues tenemos SEBOS, hacemos copias de seguridad de forma constante, capas de protección específicas para ransom. El rollback es súper importante, evidentemente. Verificación de integridad del software. Realmente el software que está corriendo en mis dispositivos es el que creemos que está corriendo y que hace lo que tiene que hacer. Ese es un tema súper importante. Y luego, pues, todo lo que tiene que ver con la seguridad unificada en entornos híbridos, pues todo lo que tiene que ver con XDR, lo que tiene que ver con SASE, pues tenemos plataformas como, por ejemplo, WatchGuard Trade Sync, que integran datos de endpoint, de redes, de correo electrónico y de la nube, pues para ofrecer una visión holística de las amenazas. Y esto es clave para las empresas con empleados remotos. Y bueno, pues y empleados que se equivocan, evidentemente, y luego pues dispositivos muy dispersos. Pues todo lo que tiene que ver con SASE también, que combina la seguridad de red, como los firewalls en la nube, acceso seguro a aplicaciones, ideal para entornos donde el usuario accede a recursos desde cualquier lugar. Y luego pues está todo lo que tiene que ver también con la ciberseguridad como servicio a través de MDR, SOCAS, todo lo que es el SOC como un servicio as a service. Eso nos permite ver en tiempo real dentro de entornos de empresas lo que está pasando, cuáles son las alertas en tiempo real, análisis de amenazas sin necesidad de infraestructura propia, más allá de la infraestructura de nuestro entorno de ciberseguridad. Evidentemente, más allá de la automatización de las respuestas, está todo el mm. tema formativo y la concienciación, perdón, con enfoque en experiencia de usuario. Simulaciones de phishing personalizados, eso está muy de moda y funciona muy bien. Y todo lo que tiene que ver con onboarding sencillo, priorizar la simplicidad al máximo. O sea, eso es básicamente a nivel de Mm. innovación lo que estamos haciendo. Yo creo que has dicho, bueno, muchos temas, ¿no? Por supuesto, pero me quedo, fíjate, con dos de ellos, ¿no? Que es el de la automatización, por cierto, que es además, yo creo que un paso obligado, ¿no? Para hacer eficientes, ¿no? Esos procesos de segurización, que no significa reemplazo ni sustitución, sino automatización de procesos que mejoran la eficacia. Y luego esto último que decía Servé, ¿no? El comportamiento de las personas, que al final seguimos siendo quienes más riesgo suponemos para las compañías, porque somos todavía el eslabón más débil dentro de la cadena de securización. Pues un análisis del comportamiento cada vez más milimétrico y luego también, bueno, pues una educación dentro de la compañía basada en
la experiencia, los pilotos sobre posibles, bueno, pues incidentes de seguridad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante frente a las nuevas amenazas, pero también frente a las viejas amenazas, Hervé, porque claro, aquí estamos hablando de automatización, estamos hablando del uso que hacen los ciberdelincuentes de la inteligencia artificial, estamos hablando de esa triple extorsión, del ataque a la cadena de suministros, pero luego están los ataques de la vieja escuela que siguen siendo súper eficaces, que son los sencillos, que son nada complejos y que siguen teniendo una efectividad y son muy letales, ¿no? Para una organización, ¿no? Sí, sí, completamente. La realidad es que las amenazas clásicas siguen siendo igual de efectivas que antes y eso añade un plus de problemática o un plus de duda. Y evidentemente, dentro de las amenazas clásicas, pues tenemos el phishing tradicional, tenemos las contraseñas débiles y todos esos software que son capaces de snifar las contraseñas. La falta de actualizaciones o falta de parches, evidentemente todo lo que son el malware antiguo, los troyanos y así como el ransom oportunista. Seguimos luchando contra todos estos factores que podemos llamar pues no nuevos, sino repetidos o reiterativos. Y evidentemente, más allá de todo esto, está, como bien has dicho, el eslabón débil que somos nosotros. Los errores humanos continúan siendo el factor más importante, iba a decir clave, pero negativo, evidentemente. Creamos muchas brechas que se producen simplemente por un descuido, por desconocimiento de las buenas prácticas. Una contraseña no se puede repetir, lo sabemos de sobra y lo seguimos haciendo. Una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 no puede ser una contraseña fuerte Que ni parece una mentira que contraseña todavía válida. sigan teniendo esa... Pero Mira que lo hemos hablado veces en el sí, programa, sí, ¿eh? y seguimos hablando de esto y Madre seguimos mía. hablando también de que en los dispositivos móviles hay que proteger nuestros activos más importantes, que son nuestros datos, nuestra privacidad y todo lo que gestionamos y lo que hacemos. Y el problema es que seguimos tropezando con los problemas de hace una década. Y si Mm. añades a eso los problemas nuevos que nos vienen, pues estamos en una situación crítica y problemática. Precisamente porque, tú lo has dicho, porque es que no terminamos de aprender y nos cuesta mucho, bueno, pues cambiar esa posición. Al final, las estrategias de defensa o de ciberdefensa, pues tienen también que adaptarse a esa realidad, ¿no? Y es que es la realidad de la inevitabilidad de un incidente. Por lo tanto, hoy muchas compañías no solo ofrecéis una protección preventiva, una detección y respuesta, sino también ofrecéis, bueno, pues el día después, es decir, cómo hacer que ese incidente no tenga unas consecuencias tan dañinas como sabemos que tienen las empresas o las instituciones que sufren un incidente y que luego les cuesta mucho volver a recuperarse. De hecho, en más de una ocasión, Hervé, hemos hablado como hay empresas pues que no han vuelto a abrir la persiana, como se suele decir, después de haber sufrido un incidente por la pérdida económica que ha supuesto el detener la actividad o imposibilitar, ¿no? La actividad. Por lo tanto, ¿por qué cobra tanta importancia en estas estrategias de seguridad el día después del incidente? Eh, Fundamentalmente, durante años, la ciberseguridad se centró en prevenir ataques. Hoy sabemos que el ataque va a llegar. Lo que no sabemos es cuándo, pero sí va a llegar. Entonces, evidentemente, la estrategia post-incidente pues tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido porque, pues porque primero puede marcar la diferencia entre, como bien has dicho, parar una empresa con todo lo que conlleva, dejar de facturar durante N días, pues es un problema de caja, un problema enorme para una empresa. Y si tenemos un pequeño negocio, pues es un problema que se antoja problemático, incluso que puede provocar el cierre de la empresa. Evidentemente hay un problema de confianza también de los terceros. La cadena de suministro, pues si damos o prestamos servicio a una empresa grande, pues es un problema todo esto. ¿Por qué es importante? El análisis forense y la mejora continua, para mí, es la clave de todo esto. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué vulnerabilidades se explotaron? ¿Y cómo podemos fortalecer toda la que es la arquitectura y la infraestructura de la empresa para que no vuelva a pasar? Porque lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, a nivel de ransom,
se ataca una vez a una empresa, se pide dinero. En el 60% de los casos se paga al ciberdelincuente, que es un error enorme. Y estamos viendo que está el error que vuelve a haber un ataque de ransom a posteriori en la misma empresa. Y eso es algo que hace que hace ver por qué es importante. Las organizaciones maduras, muy maduras, trabajan en planes de respuestas a incidentes, realizan simulacros de ciberataques, mantienen copias de seguridad inmutables, establecen protocolos de comunicación interna y externa y cuentan con equipos de crisis preparados, entrenados para actuar de inmediato. La resiliencia digital se ha convertido en un factor de competitividad y es una necesidad hoy en día, pues el que puede recuperar más rápido y mantener su negocio en marcha ha ganado una gran parte de la batalla, una parte muy Mm. importante. Y luego, pues, evidentemente, la adaptación a todo lo que es el entorno de amenazas en evolución es fundamental. La seguridad proactiva ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Me gustaría, Hervé, volver nuevamente sobre el factor más débil de la compañía, es decir, nosotros, cómo, pese a todo, pues nos sigue costando. Has hablado, ¿no?, de que cada vez hay muchas más prácticas que tratan un poco de, pues, analizar ese comportamiento o llegar hasta donde esa cultura de ciberseguridad no terminaba de llegar, ¿no? Pero bueno, siempre se puede hacer más y siempre se puede y se debe insistir. En este sentido, ¿qué más pueden hacer las empresas para dotar de esas estrategias de seguridad? Nos has hablado de algunos aspectos, ¿no? Hacer esas pruebas, esos pilotos, ¿no? Pues para conocer esos comportamientos. ¿Qué más podemos hacer para aumentar esa cultura? Fíjate que nosotros llevamos hablando, Hervé, yo no sé cuántos años llevamos hablando, y yo creo que en el primer programa estuvimos hablando de esto también, y ya han pasado años, ¿eh? Sí, 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 es una constante. La tecnología es fundamental, es importante, pero es que el factor humano sigue siendo el eslabón más débil. Muchas empresas han invertido muchísimo dinero en herramientas, en procesos, pero no en cultura. Y en España, en el entorno de la pyme, de la pequeña empresa y del usuario doméstico, pues somos un poco desastre todavía. Ah, creo que hace falta crear un escenario de confianza y de prevención, pero eso implica apostar por la formación, la concienciación, formación continua, realizar simulacros de phishing, implicar a la dirección, implicar al financiero, implicar a recursos humanos y integrar la ciberseguridad en la estrategia del negocio. Es fundamental. El objetivo es convertir a cada empleado o colaborador en parte de la defensa y no en el problema. Y ahí, en este punto, seguimos fallando muchísimo, insisto, en la pequeña empresa. Y es cierto que hay un problema también de tiempo, de poder dedicar el tiempo justo en formarme, en entender y en conocer y en saber hacer y hacer saber. Pero es que si algo hemos aprendido es que la mejor tecnología sin cultura de ciberseguridad no protege, no es suficiente. Una buena cultura multiplica la eficacia de cualquier herramienta y fortalece la defensa frente a cualquier amenaza. Y podemos hablar de grandes entornos corporativos, pequeños, medianos o incluso usuarios domésticos. Es Mm. fundamental fortalecer la defensa y eso pasa por una cultura de ciberseguridad, por una formación, una concienciación y un aprendizaje constante. Y sobre todo, adaptar todo lo que es la respuesta al momento. Y eso es un trabajo de la pequeña empresa constante. Y lo tenemos que hacer sí o sí, porque los ciberdelincuentes sí que se actualizan y muy rápido. Oye, Hervé, una última cuestión y que tiene mucho que ver con esto. Vosotros, como empresa de seguridad, entiendo que sois también conscientes de que hay que aproximarse al usuario de una manera sencilla, no compleja, no necesita saber de técnica, pero sí entender que tiene que securizarse. Y entiendo que los productos, los servicios de seguridad, al final están pensados para que uno tenga que hacer más bien poco, que tenga que hacer algo, obviamente, ¿no? Pero que tenga que hacer más bien poco para proteger su entorno, su familia, su casa, su institución. Entiendo que se debe concebir desde esta óptica, porque si no...
Sí, sí, totalmente y 100%. Todo lo que hacemos, la tecnología que está detrás de lo que es el interfaz del producto es extremadamente compleja, extremadamente complicada, pero todo lo que ve o todo el interfaz que compartimos con el usuario es extremadamente simple. Cuanto menos pasos tenga que dar el usuario, mejor para él. Y cuando hablamos de concienciación y de comunicación, en todos nuestros productos para usuarios domésticos tenemos canales de comunicación donde tratamos de compartir con los usuarios información tecnológica, información de ciberseguridad, pero también la evolución de todo lo que son los entornos, dispositivos y la vida digital de cada uno de nosotros, porque es fundamental para nosotros, para poder proteger mejor al usuario, tenemos que ayudarle a entender y evidentemente tenemos que simplificar todos los procesos que hacen que el usuario o que acompañan al usuario en su vida digital, cada vez más simples en apariencia, cada vez más complejos por detrás, pero sobre todo eh, acompañarle para que se sienta parte íntegra de la cultura de ciberseguridad. Pues yo creo que con todas las cuestiones que nos ha planteado hoy nuestro amigo Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, solo cabe hacerse una pregunta, que os la tenéis que hacer cada uno de vosotros. ¿Cuál es el rol que tú tienes que asumir en la securización de la empresa en la que trabajas, del entorno en el que vives o de la relación digital que tú tienes en tu día a día en todos los sentidos? Bueno, pues yo creo que este año 2026 es posiblemente el año en el que tengamos una participación mucho más activa en la securización de los entornos digitales en los que nos movemos. Y no es que sea una obligación, es que hay herramientas, hay sencillez y tú vas a formar parte activa de esa defensa. Es, yo creo que una muy buena recomendación la que nos ha hecho Hervé Lambert en nuestro espacio Seguro Panda. Siempre es un gusto escucharle, Hervé. Que te cuides mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un Hasta muy abrazo. pronto. Adiós. Chao.